Esta quinta y última clase de la unidad de macroeconomía de la materia es sobre estructura productiva. Cambiamos un poco el formato de los slides porque adoptamos el formato que nos pide la Escuela de Ciencia y Tecnología. Eh, el objetivo de esta clase es tratar de entender por qué la economía argentina, y también es válido para el resto de las economías latinoamericanas, se enfrenta recurrentemente a las crisis de balance de pagos de las cuales hablamos la clase anterior, que frenan o impiden el crecimiento económico. Con las crisis de balance de pagos o crisis del sector externo, nos referimos a los momentos en los cuales la economía argentina se queda sin reservas internacionales, es decir, sin dólares, sin divisas, o le escasean las reservas, y en ese momento la economía enfrenta una restricción externa al crecimiento. Básicamente en nuestro modelo MKS de economía abierta que vimos en la clase anterior, nos estamos refiriendo a por qué las exportaciones y las importaciones de una economía como la Argentina se comportan del modo en el cual vimos la clase pasada. Es decir, las crisis de balanza de pagos se pueden ocasionar por salidas de dólares por, por los diferentes motivos o renglones que se incluyen en el balance de pagos y que vimos la clase pasada. De lo que nos vamos a ocupar en esta clase es de uno de esos renglones, que es la balanza comercial y que incluye las exportaciones y las importaciones, que cuando en la economía faltan dólares por ese motivo, por la balanza comercial, y se llega a una crisis, hablamos de los ciclos stop and go, de los cuales hablamos en la clase pasada. ¿Sí? Los ciclos stop and go son crisis o ciclos ocasionados por la falta de dólares que se deriva de la balanza comercial. Cuando la economía argentina crece, las importaciones crecen aún más rápido que el producto, mientras que las exportaciones no aumentan tan rápido. Esto en general es una característica de la economía argentina, de las economías latinoamericanas, pero en general de todas las economías del mundo. O sea, siempre que aumenta el producto, las importaciones crecen. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que discutíamos en la clase anterior. Se necesita importar insumos para producir, pero también cuando crece el producto, crece los ingresos y por lo tanto se compran más bienes importados. Las exportaciones, en cambio, no responden automáticamente al nivel de producto local. ¿Sí? No porque aumentemos el producto vamos a aumentar automáticamente nuestras exportaciones, sino que las exportaciones dependen de otros factores, fundamentalmente depende de eh, cómo crece la economía del resto de los países del mundo. Es decir, si la economía mundial está creciendo, nos va a ser más fácil exportar. Pero no depende automáticamente del producto local. La diferencia entre las economías latinoamericanas y las del resto del mundo en este aspecto es, podemos decir, una cuestión de grado, es decir, cuánto le cuesta a la economía latinoamericana aumentar sus exportaciones en comparación con países desarrollados y también cuánto necesitan las economías latinoamericanas aumentar sus importaciones cuando aumenta el producto. Es decir, qué tan grande es esa propensión marginal a importar que vimos en la clase pasada. Cuando la economía crece entonces y crecen las importaciones, eh, si las exportaciones no acompañan en ese crecimiento, la economía se queda sin divisas, el tipo de cambio sube, cae la demanda agregada y cae el producto. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la clase anterior. Lo que vamos a ver en esta clase es que ese comportamiento de las exportaciones y las importaciones se explica por las características que tiene la estructura productiva de los países latinoamericanos. La estructura productiva se refiere a cuáles son los bienes que produce un país y también con qué tecnología lo produce, es decir, cómo produce esos bienes.
La tecnología con la cual se producen los bienes determina el costo de producirlos, si se va a necesitar, es decir, la tecnología determina si se necesita mucha mano de obra o poca mano de obra, si se necesitan muchos insumos o menos insumos. Y también la tecnología influye en la calidad de los productos. Por lo tanto, la tecnología lo que va a determinar en este tema que nos interesa es si el país va a poder competir o no internacionalmente. Es decir, si sus productos eh, se van a producir con un nivel de precios y con un nivel de calidad que le permita vender al resto del mundo, o si produce caro y de baja calidad y por lo tanto no puede vender al resto del mundo. Y también influye en las importaciones, porque si producimos con costos mayores a los del resto del mundo, va a ser muy difícil a los productores locales competir con los productos importados. Pero también influye, también, perdón, la estructura productiva refiere a qué tipos de bienes produce un país. Y qué tipos de bienes, los tipos, los diferentes bienes que produce un país pueden ordenarse o agruparse de acuerdo a diferentes clasificaciones que siguen diferentes criterios. Y eso permite medir en qué se especializa la economía de un país. Eh, Hay diferentes clasificaciones, como les decía, que agrupan los diferentes bienes de acuerdo a diferentes criterios. Probablemente después les envíe algún PowerPoint porque probablemente tengan que usar algunas de esas clasificaciones para el segundo examen de la materia. Pero acá en esta clase podemos ver como una clasificación muy sencilla que dividiría la economía en tres grandes sectores. En primer lugar, el sector primario, que es el que extrae materias primas de la naturaleza, es decir, produce materias primas. Extrae por ahí es una palabra más relacionada con la minería o los hidrocarburos, en los cuales esos sectores lo que hacen es extraer un producto de la naturaleza que ya está generado, pero también incluye la agricultura, en la cual no hay una extracción propiamente dicha, sino que se siembra y hay producción, pero también que está vinculado con la naturaleza y se generan materias primas y se incluye en este sector primario. El sector secundario es la industria, que lo que hace es comprar esas materias primas y transformarlas en bienes que sean útiles para su utilización, para su consumo. Y se trata de bienes tangibles, bienes físicos. Y en tercer lugar tenemos eh, el sector terciario, que es el sector de servicios, que en general los servicios se caracterizan porque no se trata de bienes tangibles, sino que eh, justamente son cosas que no se pueden tocar. Por ejemplo, un servicio puede ser el comercio, ¿sí? Los locales de venta minorista, el transporte, esos son servicios fundamentales, el turismo, la educación, la salud, todo eso son servicios. En general, a los servicios no se le ha dado mucha importancia en el análisis económico. Fundamentalmente se centró el análisis económico en el sector secundario, que es la industria. En los últimos años, a partir de que algunos servicios tomaron más relevancia en la economía, se les empezó a dar se les empezó a estudiar un poco más. ¿En qué características tiene entonces la estructura productiva argentina o latinoamericana? En primer lugar, es especializada. Especializada quiere decir que se concentra en la producción de unos pocos bienes, es decir, no es tan diversificada como las economías de los países desarrollados. Y esta especialización se ve fundamentalmente en los bienes que estas economías latinoamericanas exportan. Las exportaciones de la economía latinoamericana están muy concentradas en materias primas, sean agrícolas como en el caso de Argentina, como pueden ser mineras, minerales como en el caso de Chile, o
puede ser hidrocarburos como Ecuador, Venezuela. Una segunda característica es que es incompleta las estructuras productivas latinoamericanas. Incompleta quiere decir que muchos bienes industriales no se producen localmente y por lo tanto hay que importarlos, tanto bienes de consumo como bienes intermedios, como bienes de capital. ¿Sí? Es decir, la matriz industrial de estas economías es incompleta. Y una tercera característica es que estas economías son heterogéneas. Y el heterogénea es un término que refiere a la tecnología que se utiliza en los diferentes sectores. En las economías latinoamericanas hay algunos sectores que operan con tecnología avanzada, a la vanguardia de la tecnología que utiliza ese sector a nivel mundial, mientras que otros sectores utilizan tecnología muy atrasada. En general, en los países latinoamericanos, los sectores productores de materias primas usan tecnología que está a la vanguardia a nivel mundial o cerca, mientras que los, los sectores industriales usan tecnología que es mucho más atrasada. Eso hace que solamente, eso se vincula con la especialización de las exportaciones, es decir, solamente somos competitivos en los bienes, en las materias primas que producimos con tecnología avanzada, mientras que en los bienes industriales no podemos competir porque utilizamos tecnología atrasada, por lo tanto nos cuesta mucho exportarlos, pero también a las industrias locales les cuesta mucho competir con las importaciones. Bien, esta característica de la estructura productiva tiene implicancias para la balanza comercial que ya lo fuimos hablando un poco. Dice, las exportaciones dependen de la demanda y el precio de las materias primas. ¿Sí? Al estar muy concentradas las exportaciones de las economías latinoamericanas en este rubro, en las materias primas, si cambia el precio o la demanda internacional de estas materias primas, nuestras exportaciones se ven muy afectadas. Y las materias primas tienen la característica de que su precio fluctúa muy rápidamente, mucho más, muy abruptamente, mucho más que el precio de los bienes industriales. Donde se nos dificulta exportar bienes industriales por el atraso tecnológico y en general estas economías latinoamericanas solo son competitivas en las materias primas que producen con bajo costo porque utilizan tecnología de vanguardia, pero también porque tenemos abundancia de recursos naturales. Es decir, en nuestro caso tenemos muchas hectáreas de tierras fértiles, en el caso de Chile tiene eh, las montañas de donde extraer, los yacimientos mineros de donde extraer los minerales que exporta. Por el lado de las importaciones, la implicancia de esta estructura productiva es que las importaciones aumentan más rápidamente cuando la economía crece, fundamentalmente por la demanda de bienes industriales que la economía no produce, o que no produce con la adecuada calidad, o que produce a costos muy elevados y por lo tanto no puede competir con las importaciones. ¿Cuáles son los bienes que se necesita importar una economía latinoamericana cuando crece? Cualquier economía, pero en particular las economías latinoamericanas que tienen esta estructura productiva. Bien, en primer lugar, necesita importar bienes de capital. Cuando una economía crece, para poder ampliar su capacidad productiva necesita invertir, y la inversión de las empresas es fundamentalmente en bienes de capital, es decir, es en la compra de maquinarias para producir eh, otros bienes. ¿Sí? En general, estas maquinarias eh, son de tecnología bastante, muy avanzada, no las producimos localmente y tenemos que importarlas. Esta maquinaria puede ser de, de, de todo tipo. Pueden ser de maquinaria agrícola, que se produce bastante localmente, pero hay cosas que no, hay algunas maquinarias que no y tenemos que importarlas. Puede ser, no sé, por ejemplo, ahora eh, con la pandemia se necesitaban producir barbijos y se importaron máquinas para
producir barbijos localmente, pueden ser los robots que se utilizan en las plantas para producir autos. Es decir, a todos esos tipos de maquinarias nos referimos con bienes de capital. Y ya les digo, como son bienes que requieren mucha tecnología que no manejamos, tenemos que importarlos. Y cuando la economía crece, se necesita comprar muchos de estos bienes. Por eso las importaciones de bienes de capital crecen mucho cuando la economía crece. Algo similar pasa con insumos industriales. Muchos de los materiales que se utilizan para la producción local tienen que ser importados. Por ejemplo, pasa mucho con fertilizantes o insecticidas que se utilizan en el campo. Son productos químicos que muchos no se producen acá y tenemos que importarlos. O también partes de bienes industriales, porque por ejemplo, muchos de los autos que se producen acá se utilizan gran parte, como el 60% de las partes que utilizan el sector automotriz local son importadas. Lo mismo pasa con los celulares que se producen en Tierra del Fuego o muchos otros bienes industriales. Entonces, cuando la economía del producto crece, automáticamente hay que importar más insumos industriales. Y en tercer lugar, los bienes de consumo, porque cuando aumenta el producto, el ingreso y por tanto el poder adquisitivo local, las personas demandamos más bienes de consumo, que muchos de esos hay que importarlos. Bien, hasta aquí vimos, bueno, entendimos un poco mejor por qué las exportaciones y las importaciones de los países latinoamericanos se comportan de este modo y qué vinculación tiene con la estructura productiva. Esta problemática fue abordada por una escuela de pensamiento económico que se llama estructuralismo latinoamericano, que nació en Latinoamérica a mediados del siglo XX y que tenía como objetivo pensar o generar un pensamiento propio para analizar los problemas de las economías latinoamericanas. Esta escuela de pensamiento está muy vinculada o toma auge con la creación de la CEPAL, que es un organismo de la ONU, de Naciones Unidas, que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tiene la sede central en Santiago de Chile, pero tiene oficinas en todos los países de Latinoamérica. Y esta comisión reunió y reúne actualmente también a muchos de estos economistas estructuralistas, perdón, que acuñaron este pensamiento. Esta escuela hace hincapié en lo que llamamos factores estructurales, que son todos aquellos aspectos de las economías que son persistentes en el tiempo, es decir, que no cambian de un año al otro, sino que duran mucho tiempo y que afectan el desarrollo económico o el crecimiento de estos países. Y acá en la filmina les nombramos algunos: ciencia y tecnología, eh, quién posee la tierra, el grado de concentración, el grado de extranjerización, el acceso al crédito y el tema del cual nos ocupamos en esta clase, que es la especialización productiva o la estructura productiva. Para este pensamiento, para el estructuralismo latinoamericano, es muy importante un concepto que es el de centro y periferia. Para este pensamiento, el mundo funciona como un sistema en los cuales los países serían cada una de las partes de ese sistema y por lo tanto son partes que están interrelacionadas entre sí, es decir, se influyen mutuamente. Y este pensamiento identifica dos tipos de países. Por un lado, los países del centro, que son los que tienen tecnologías de producción avanzada y se especializan en bienes industriales, y los países de la periferia, en la cual estarían incluidos los países latinoamericanos, que tienen técnicas más atrasadas y se especializan en producir materias primas. La especialización de cada uno de estos grupos de países, refuerza la posición de ese país en estos grupos. Es decir, la periferia y el centro se mantienen en esas posiciones por
la relación entre sí, o dicho de otro modo, los países de el centro, perdón, se benefician o extraen beneficios de la periferia, y a partir de ahí se refuerza su especialización en bienes industriales, y a su vez esa especialización en bienes industriales es lo que permite extraer beneficios de la periferia. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero la cuestión es que ser periferia es perjudicial, por decirlo de algún modo, para el crecimiento económico de los países, y la única forma de eh, eliminar ese perjuicio o ese obstáculo para el crecimiento de los países de la periferia es dejar de ser periferia y convertirse en centro, y eso se logra industrializándose, es decir, cambiando el perfil de especialización. Ahora, ¿por qué se da esto de que el centro se beneficia a costa de la periferia de acuerdo en qué se especializa cada uno de los países? Bueno, hubo un economista que se llamó Raúl Prebisch, que fue argentino. eh, de hecho fue muy importante eh, en la política argentina, fue el primer presidente del Banco Central de la República Argentina cuando se crea en la década del 30, entre otras participaciones que tuvo en la política argentina, y fue uno de los principales eh, pensadores del estructuralismo latinoamericano. Prebisch hablaba, una de sus principales tesis era el deterioro secular de los términos de intercambio. Con términos de intercambio nos referimos a la relación o cociente entre las exportaciones, el precio de los bienes que exportamos y el precio de los bienes que importamos. Es decir, eh, cuanto más alto sean los términos de intercambio, quiere decir que eh, los precios de los bienes que exportamos son caros en relación con los bienes que importamos. Y eso obviamente nos beneficia porque nos permite obtener más dólares. Términos de intercambio bajos es lo contrario, quiere decir que los precios de nuestras exportaciones bajaron en relación a los precios de nuestras importaciones. Por decirlo con un ejemplo muy sencillo, es si nosotros exportamos soja y importamos maquinaria agrícola, el término de intercambio es cuántas toneladas de soja tenemos que eh, exportar para comprar una maquinaria agrícola. ¿Sí? O sea, y eso va a depender del precio de la soja y del precio de la maquinaria. Lo que va a decir Prebisch es que esos términos de intercambio tienden a decrecer para los países productores de materias primas. O dicho de otro modo, lo que dice Prebisch es que los precios de las materias primas tienden a decaer en relación a los precios de los bienes industriales. Esta es una observación que realiza Prebisch en, en su tiempo en el momento en que él escribía, que se verifica bastante bien en ese momento. Después fue cambiando un poco, y porque a partir de que subieron algunos los precios de las materias primas, que es lo que vivimos en la primera década de este siglo XXI, pero después otra vez los precios de las materias primas volvieron a caer y ahora están bastante bajos, no se puede conseguir, volvió a aparecer Prebisch. Ahora, ¿cuáles son los argumentos por los cuales Prebisch decía que se mantenía o se generaba este deterioro de los términos de intercambio? Para una aclaración más, cuando dice deterioro secular, secular quiere decir de largo plazo, es decir que permanentemente a lo largo de muchos años los, los términos de intercambio tienden a bajar, a decrecer, y por lo tanto el problema para los países latinoamericanos se agrava cada vez más. Bien, ahora cuáles son las razones que pensaba Prebisch que ocurre esto. Eh, el argumento de Prebisch
tiene mucho que ver con la tecnología y el avance tecnológico. Lo que decía Prebisch es que el avance tecnológico es más rápido en la industria que en los sectores productores de materias primas. Es decir, la industria ofrece muchas más oportunidades para mejorar la tecnología, para sustituir trabajadores por maquinaria y por lo tanto reducir costos y producir cada vez más por trabajador, pero también para producir bienes nuevos, para mejorar la calidad de los productos. En cambio, en, los, en las materias primas, los bienes son homogéneos, no hay mucha distinción entre los productos, es decir, la soja que se produce acá es la misma soja que se produce en Estados Unidos, eh, y por lo tanto las oportunidades de cambio técnico son menores. Ahora bien, si en la industria ofrece más oportunidades de cambio técnico, incorporar tecnología, debería esperarse entonces que, o sucede en realidad, que los costos en la industria tiendan a decrecer más rápido que en la agricultura, y por lo tanto, si decrecen los costos de la industria más rápido, los precios de los bienes industriales deberían bajar, o sea, debería producirse lo contrario a lo que dice Prebisch. Sin embargo, los precios de los bienes industriales no bajan porque cuando se produce un cambio tecnológico que eh, reduce los costos, en los países centrales aumentan tanto los ingresos empresariales como los salarios de los trabajadores industriales y por lo tanto compensan esa reducción de costos por el avance tecnológico y el precio de los bienes industriales se mantiene. De esa forma, los países del centro industrializados retienen para sus países los beneficios del avance tecnológico, pero eso no ocurre, según Prebisch, en la periferia. Y eso tiene mucho que ver con las fluctuaciones o los ciclos económicos a nivel mundial. Lo que dice Prebisch es que cuando la economía mundial crece, los precios de las materias primas tienden a crecer porque empiezan a escasear, y eso es poco lo que vimos en esta primera década del siglo XXI, pero que cuando la economía mundial se estanca o empieza a caer, los precios de las materias primas caen muy abruptamente, ¿sí? Mucho más de lo que crecieron. Y como resultado, se deterioran los términos de intercambio. Ahora, por qué sucede esto de que la, los precios de las materias primas fluctúan tanto? Bueno, según Prebisch es porque la organización obrera, es decir, los sindicatos, la organización de los trabajadores en los bienes industriales es mucho más fuerte que en la agricultura. La agricultura contrata pocos trabajadores y generalmente no están sindicalizados. Entonces, en, en la manufactura, en los periodos de auge o de crecimiento, los sindicatos consiguen aumentos salariales que hacen elevar los costos y mantener los precios y mantener los beneficios del cambio tecnológico en el centro. Mientras que en la periferia eso no sucede y por lo tanto cuando caen los precios se terminan ajustando los salarios y los beneficios de los productores agropecuarios. Ese, ese mecanismo ocurre fundamentalmente por el lugar que ocupan los, la industria en relación a las materias primas. O sea, la industria es quien compra esas materias primas. Por lo tanto, de esa manera tiene como más poder para influir en el precio de las materias primas. Además de este mecanismo que, que menciona Prebisch, podemos mencionar otros mecanismos por los cuales los precios industriales se mantienen más altos, que tienen que ver un poco con lo que le mencionaba antes, que en los bienes industriales la competencia en muchos casos es por calidad, es decir, por ejemplo, no sé,
eh, Samsung compite con Motorola, no tanto por bien ver quién produce el celular más barato, sino más bien por quién le agrega más características o mejores características a sus celulares. Entonces, en ese caso es como una competencia por tecnología, no tanto por precio. Y al mismo tiempo un segundo factor que influye es que en general las empresas industriales están más concentradas, ¿sí? Son grandes corporaciones, grandes empresas las que producen estos bienes industriales eh, avanzados y por tanto también tienen más poder de mercado para fijar el precio. Eh, Bien, y por el lado de los productos, de las materias primas, sus precios en general son más inestables porque dependen, bueno, de la demanda, fuertemente de la demanda, es decir, la economía mundial está creciendo o no, y también de otros factores como por ejemplo en el caso de los productos agropecuarios del clima. ¿Sí? Si tenemos, si de pronto eh, en Estados Unidos hay buen clima, hay una buena cosecha y produce mucha soja, el precio de la soja a nivel mundial tiende a caer. Y si de pronto a nosotros nos agarra una sequía, eh, no nos vemos afectados por el precio, pero sí vamos a exportar menos soja porque producimos menos soja. Entonces, eh, la cuestión de este deterioro secular de términos de intercambio es justamente esto, que estar especializado en manufactura o estar especializado en manufactura, quiero decir industria, o estar especializado en producir materias primas, te condiciona en la cantidad de dólares que ingresan y salen del país, es decir, en cómo responden estas exportaciones e importaciones cuando hay crecimiento. Entonces, para Preich, la solución para evitar esa faltante de dólares por la vía comercial es pasar a especializarse en materia prima. Perdón, pasar a especializarse en industria. Ahora, ¿cómo llegaron los países del centro a ser países industriales? Bueno, en general, la mayoría de los países que se industrializaron aplicaron políticas que son bastante similares. En general, no recurrieron al libre mercado o al libre comercio internacional porque eso reproduce el esquema de centro y periferia, es decir, si nosotros nos abrimos a las importaciones, permitimos el libre comercio internacional, no nos vamos a pasar a especializar en, en bienes industriales. Por el contrario, sabemos que las industrias locales no son competitivas con el resto del mundo y por lo tanto lo que va a pasar es que van a terminar siendo desplazados por importaciones. Y eso le pasó a todos los países que se industrializaron. ¿Sí? Entonces lo que hicieron es aplicar políticas industriales para cambiar esa matriz productiva, ¿sí? Cambiar su estructura productiva. Y para eso utilizaron diferentes instrumentos, acá les enumeré algunos. Por ejemplo, pusieron aranceles al comercio internacional para proteger a sus industrias mientras se volvieron competitivas, es decir, mientras mejoraron su tecnología para poder competir con el resto del mundo. Invirtieron en infraestructura, invirtieron en infraestructura de transporte, sean ferrocarriles, rutas, puertos, eh, infraestructura energética para producir la energía que necesita la industria. Invirtieron en educación para formar a los trabajadores capacitados que necesita la industria. Eh, Se ocuparon también de sectores claves de la economía, como por ejemplo el energético, en muchos casos con empresas públicas. Otro sector clave, por ejemplo, son las telecomunicaciones, también lo han hecho con empresas públicas o regulando fuertemente ese sector. Invirtieron en ciencia y tecnología para facilitar eh, el avance tecnológico de las empresas. Y en general también lo que hicieron es ayudar a las empresas con subsidios, por ejemplo, pero también exigirle a las empresas que pongan su parte de algún modo y inviertan sobre todo en eh, incorporar tecnología, es decir, todo un combo de políticas que llamamos políticas industriales, que pueden ser estas y también otras, que buscaban justamente cambiar el patrón de especialización de esos países y convertirse en
países industriales. Y una vez que alcanzaron ese estatus de países industrializados, sí, en general impulsaron el libre comercio para poder venderle sus productos industriales a otros países de la periferia, pero lo hicieron obviamente una vez que generaron capacidades, generaron tecnología propia y sus empresas eran competitivas para poder salir al mundo, por decirlo de algún modo. Bien, como bibliografía para ver este tema, tienen un texto de Prebisch que se llama El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. Este texto es bastante largo y bastante denso en la forma que está escrito. Vean fundamentalmente los apartados solamente, los apartados 1 y 2. El apartado 1 habla de eh, la especialización de los países de América Latina, que dice bueno que son productores de materias primas y tienen una industria, pero que es una industria atrasada, y explica cómo llegaron a tener esa industria. Y en el apartado 2 habla del deterioro secular de los términos de intercambio. Y bueno, como siempre también utilicen este PowerPoint, que también va a estar subido a la carpeta al drive de la materia.